a ir practicando, hoy vamos a hacer una pequeña práctica de mediciones, la parte de lo que es incluso resistencia eléctrica. Este es un power que lo había armado yo, tiene creo que 63, 74 imágenes, habla todo sobre conceptos básicos, lo que es electrónica componente, lo que es simbología. Le dejo ahora si quieren, para más o menos ir teniendo una, ¿verdad?, para que lo vayan viendo si quieren que ir estudiándolo. Bueno, lo vamos a pasar todo porque es demasiado largo, pero le viene bien para aquel que quiere iniciarse, ¿se entiende? O sea, me tomé el tiempo incluso de ponerle el nombre y la simbología, cómo sería, en caso que lo tengan que estudiar con el plano, el relé y cómo es la parte interna, pero no se queden con lo que hay acá, ¿entendés? Porque si les tengo que mostrar los tipos de relé que hago, tomo como ejemplo el relé, si tengo que mostrarles los tipos de ejemplos o la cantidad de relay que hay en el mercado, no terminamos más. Tendríamos dos clases de tipos de relay que hay. Es lo mismo que las plaquitas estas los de Arduino, Pingüino, Neudino y todas las unidades, no terminamos más, ¿entendés? Todos cumplen casi la misma funcionalidad, y depende de dónde lo quieran adaptar, uno elige el que más le gusta, ¿entiendes? Pero vamos por el principio, que es, creo que es lo más importante, que es la parte de resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, si lo habrán estudiado ustedes en la escuela técnica, es un componente, un elemento que se opone al paso de la corriente eléctrica y es la encargada de darnos a nosotros, a la hora de conectar en un dispositivo como un programador o un controlador, la posibilidad de que las tensiones que tenga la salida se adapte al componente que va a tener que alimentar en este caso, ¿entiendes? O sea, por ejemplo, si tengo un relé de 12 voltios o un circuito de 12 voltios y la salida de estos componentes, de estos dispositivos me tiran como máximo 5 voltios, yo tengo que adaptar esa tensión a la salida de este dispositivo para que funcione con el elemento de salida, ¿entiendes? Entonces, por eso es importante. Y la otra es el uso del multímetro, del tester. Creo que son las herramientas, o sea, con un tester y saber cómo se calcula o cómo se lee los códigos colores de una resistencia eléctrica, creo que es lo suficientemente básico y necesario para empezar con la otra parte, ¿entiendes? Pero sí o sí saber usar el instrumento, ¿vamos? Las resistencias eléctricas, voy a repartir un poco cada uno, es como vendrían a ser, si tomamos una analogía como el que estuvimos hablando, como los relés, hay de muchas formas en el mercado. Tenemos resistencia eléctrica de este tamaño, dependiendo los electrónicos, usamos este tipo de resistencia eléctrica, o los nuevos que se llaman SMD, montaje de superficie. La diferencia es que estos vienen con una banda de colores y estos vienen con un código numérico, ¿entiendes? Que dependiendo de la empresa que lo fabrica, muchas veces ese código se respeta o no. Por ejemplo, en teoría yo tendría que leer que este código sea 47 kiloohms, pero hay empresas que, por ejemplo, le ponen un 0 más o 0 más y sí o sí tengo que, o sea, si me quedo con el código, por lo que yo le digo ahora, no confíen. Tomen el instrumento y mídanlo, ¿se entiende? Si abrimos, creo que, a ver, sí. Creo que VHS, estas máquinas las traían ya en su momento, resistencia en SMD, ¿entiendes? Y la diferencia, o sea, que hay entre esta y esto que te lo estoy mostrando, es que obviamente estos tienen terminales, los pines de conexión que van a la plaqueta, y estos no tienen, esto va sobre el pertinaco, vamos a decir.
se suelda sobre la superficie. No hace falta perforar. Sí. ¿Se entiende? Normalmente se usa cuando uno maneja patinaje de doble faz. Soldadura directamente. Esa era. Y la potencia y prácticamente hoy la tecnología hace que este pequeño componente tenga la disipación y el trabajo de esta resistencia eléctrica. O sea, obviamente que este va a ser un poquito más grande que lo convencional, pero si ustedes desarman un teléfono celular, desarman una plaqueta de computadora, o incluso los LCD de hoy, los teles, Vamos a encontrar más de esas. van a encontrar mucho más de esto que de esto hoy en día. ¿Entiendes? Pero todavía no creo que desaparezcan del mercado esto. ¿Entiendes? Es por eso que es necesario que sí o sí el saber medir, porque para yo estar seguro del valor, es más, yo le puedo mostrar los colores convencionales que vienen ahora, por ejemplo, que venían y que siguen viniendo, eran de 3 banditas y una banda de tolerancia. Hoy en día hay empresas que tienen hasta, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, hasta 6 bandas. Y ustedes le miran y parece que es todo un mismo color. Esta al menos se diferencian en los colores. Esta es del mismo color, o sea, ven un marrón y negro. Y termina con marrón. Si nosotros vemos la que está bien diferenciada, me especificaba bien dónde empezaba la banda de color y dónde terminaba la banda de tolerancia. La tolerancia es el margen de error que tiene la resistencia eléctrica, porque no es ideal. Entonces, necesariamente sí o sí tengo que contar con un instrumento para asegurarme de que sea el valor que yo calculé o el valor que yo necesito. Porque puede ser que el programa de su dispositivo esté perfectamente bien, pero el ajuste y la tensión de salida o la respuesta que tiene que dar por tener una resistencia más grande de lo que tiene que ser, no me accione el relé que espero yo que me accione, ¿entiendes o no? Entonces, es necesario sí o sí manejar el instrumento. Y de instrumentos tenemos de todo tipo, así que pueden ir en la Feria Argentina, acá que está por la Eras, se consiguen por 250 pesos, ¿sí? Vieron que en el primer curso yo les dije, pueden comprarse esto no es un curso de mercado técnico que ustedes después salgan a comprarse, yo les digo lo que hay para aquellos que están iniciándose, ir haciéndose su cajita de herramientas necesarias, pero sí o sí, para trabajar con esto, necesitan esto, sí o sí. ¿Estamos? Bueno, cuando hablamos de, creo que tengo todavía la página. Me refiero a conectar algo a la salida, es conectar el dispositivo para que en este caso prenda un LED. Este LED puede ser una resistencia, puede ser un relay, puede ser un transitor, un relé de estado sólido, ¿se entiende? Una carga. Bueno, y para eso para colocar algo a la salida, tampoco lo colocamos al azar. Sí o sí necesitamos calcular. ¿Se entiende? Para eso hay una fórmula que le va a servir para esto. Creo que le va a alcanzar. No vamos a ver ni Kirchhoff, ni Coulomb, ni la parte de Faraday, y nada. O sea, vamos a ver lo que es Ohm, ley de Ohm, que es la fórmula básica. Y en base a eso, ustedes cada vez que necesiten calcular algo para conectar la salida o una resistencia a la salida para que prenda dependiendo del LED, van a usar una formulita que le va a dar el valor aproximado, no real, aproximado, y ustedes buscan un valor comercial. Puede darse el caso que el valor le da, la vamos a usar 1 kilo ohm, y en el cálculo le da 0,88 ohm, por ejemplo.
o 800, o le da 890 ohms, 895 ohms. Entre poner una resistencia de 1 kilo ohm y una 820 ohms, no van a quemar al dispositivo. ¿Entiendes? No, este no es un reloj de la NASA, o sea, se adapta. ¿Se entiende o no? Entonces ustedes pueden buscar entre las plaquetas o entre la cantidad de resistencia que tengan en su gavetero un valor aproximado. ¿Se entiende? No necesariamente tiene que ser el exacto. Hay lugares donde sí se necesita con punto y coma la resistencia, que ahí se elegiría una resistencia ya de microfilm. Las de microfilm son las que te dan, son resistencias de tolerancia muy baja, pero carísimas. ¿Se entiende? Que usan justamente los instrumentos, y más que nada los instrumentos agujas, usan resistencia de microfilm. Bueno, por ejemplo, la placa que yo le había mostrado la vez pasada, la Lolin esta, a la salida me manda cuando le doy un 1 o un 0, o sea, un 1 y un 0 es accionar y desaccionar, o conectar, desconectar. Cuando tengo un 1, para esta placa es 3 voltios, 3,5 voltios. En cambio, para el Nodenco, del otro modelo que le había mostrado, es 5 voltios. ¿Entiendes? Entonces es muy probable que sí o sí yo necesite leer, cuando le di la orden de prender LED, medir con el instrumento la salida, qué tensión de trabajo drena el dispositivo. ¿Se entiende? Entonces me aseguro que la resistencia que estoy por colocar o la carga que está por colocar, tengo que ajustar esa salida a la tensión del dispositivo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Por ahí si voy muy rápido o me dicen, y si no, volvemos más atrás, no hay problema. Bueno. Por ejemplo, en este caso, la tensión del Nodenco, de salida del Nodenco, es 3,3 voltios. ¿Entendés? Y la tensión de salida de un diodo LED, para los que no conocen lo que es un diodo LED, de un LED es de 1,8 voltios a 2,5. ¿Se entiende? El diodo LED, si lo miramos así, el que estoy mostrando acá, vienen de muchos modelos, vienen de SMD también, así que van a hacer este tipo. Van a ver que tiene una franquita, si ustedes lo miran, es como si fuera que está cortadito ese sector, es el cátodo, es la parte negativa. ¿Se entiende? Y el ánodo es conocido con la parte positiva. Si no lo sacaban o lo cortaban de por ahí, del panel de ese VHS, lo que sea, y lo compraban como nuevo, van a ver que el ánodo es más largo que el cátodo. Una forma de identificar. Y si no, y si les queda duda todavía, si miran la parte interna del diodito LED, el cátodo es, vamos a decir, el panelcito más grande que tiene adentro, es el negativo. ¿Entienden? Si ustedes lo diferencian, porque muchas veces, si ustedes sacan de una plaqueta, normalmente uno no va y corta con un alicate, va, se amarrea y le sacó y le sacó. Ya está, chau. Ya está. Entonces, la primera opción que teníamos de diferenciar cuál era más largo o más corto fue, ¿entendés? Nos quedaría guiarnos por el cátodo, o sea, por el champecito que tiene acá al costado del diodito LED, o si no, mirarlo de forma interna para sacarlo ya o asegurarnos que cuál es el positivo y cuál es el negativo. Estos dioditos hoy en día vienen los comunes de alta eficiencia, tipo pirañas, o sea, venden de todo en el mercado. Y
cada color, rojo, verde, amarillo, se alimenta con una corriente o una tensión diferente. Cada color es diferente. El azul consume si no me equivoco, creo que consume 25 mA, el verde consume creo que 15 mA. Porque muchas veces es importante esto, porque muchas veces en estos dispositivos no todas las salidas drenan corriente suficiente para alimentar un LED, o drenan lo justo y necesario. Yo justo quiero usar ese pin para señalizar algo, porque el resto sí me importa porque da la corriente suficiente para excitar un relay. ¿Entendés? Entonces, siempre es bueno que una vez que yo elija el proyecto que estoy por armar, buscar todos los datos necesarios, data chip del LED, data chip del dispositivo que voy a usar. ¿Entendés? Por ejemplo, acá al buscar el data chip del dispositivo que voy a usar, van a saber cuáles son las entradas direccionales, entradas, salidas, dónde puedo conectar algo digital, dónde puedo conectar algún sensor analógico. ¿Sí? El Amica, ese que nos recomendó, profe, ¿cuántas entradas digitales tiene y cuántas salidas digitales tiene y analógicas? Digitales tiene 4. ¿Y analógica? 4 o 5. Y analógica 2. ¿Y se le puede adaptar algún otro componente aparte para hacerla digital, pasarla a analógica? Sí, viene convertidor. Viene convertido. Sí, viene Yo me quería preguntar entonces si se compraba para comprar a un proveedor ya la parte. Sí, depende, por eso yo le dije que ustedes, la idea del curso es, que vamos a ir viendo de lo básico y cada uno va consiguiendo de esto o de todo lo que le mostré la vez pasada para lo que quiera armar. ¿Entiendes? Capaz que hago. Disculpame, Sí. yo no vi el ¿qué módulo es ese? Este es un módulo Nodem, que le dicen ahora, Amica. Sí. Lolin. Este es lo que tiene el Lolin, es que es muy grande. Hoy estaba por traer el protobar para hacerle la diferencia porque justo el otro profesor estaba ocupando la parte digital, así que le quedó eso ahora. La clase que viene vamos a ver la parte del protobar. Pero la Lolin es grande, ocupa todo el protoboard, por ejemplo, pero si vamos a hacer las prácticas, no están de más, o sea, igual sirve. Pero si comparamos con la... Si comparamos con la... Amica, van a ver que chiquita, es la misma. ¿Es la misma? ¿O esta es? ¿Y devuelvo este? Sí, pues comprarla. Ah, sí. Capó. ¿Qué precio vamos a estar módulo este? ¿Cuánto era que me dieron el igual? 198. Sí. Es más caro el gasto de envío que Por eso, Sí. por ahí es bueno comprar varias cosas. ¿Qué idea de qué memoria RAM tiene? Y RAM es la misma que el Arduino. Ah, la misma. La misma que Arduino, prácticamente. Memoria incluso A ver, comparando con Arduino, dentro de qué gama está este. y es más alta que Arduino. Sí, pero dije que varias gamas del Mega, del 1, Y del Mega, pues, bueno, el Mega ya tiene mucha funcionalidad, sí, pero vamos a decir que es la versión Arduino ¿qué versión Arduino? 50% más mejorado. Sí, no, tiene módulo Wi-Fi. Sí, sí. Y por ejemplo, la otra ventaja grande es que las pines de conexión entran justo en el protoboard, que en Arduino ocupa todo Claro, te ocupa el todo. protoboard. Y lo más importante, la conexión de alimentación es por micro USB, con el cargador del teléfono o conecto la computadora. Esa es la de menos. Y el Arduino utiliza un conector así grueso. Lo que escuché que dijiste que todas las salidas son de 3.3. No. ¿Y de Samba también? Ahí salía, por ejemplo, el módulo Amico, por ejemplo, tiene
salida, la mayoría de las salidas son de 5 voltios. En cambio de aquella es de 3,8, 3,3 voltios. Esto sirve Está para bueno, hacer sí. conexiones. Supongo que todos los módulos de Arduino son compatibles con esto. Si no, filamentos. Es más bien, venden, para que vamos a hacer rápido una diferencia nomás. Acá el chiche de la placa es el Wi-Fi. ¿Entendés? Por ahí el conectorcito, el micro USB. Porque si yo le saco esto, sería un Arduinito. La diferencia lo hace el módulo Wi-Fi. Sí. Después viene un módulo, Arduino ahora visto que vende uno en Electrónica Barranquera, que es el 1 conectado con el Nodenku. O sea, está ahí, pero sale como casi 1000 pesos. Está. Pero, o sea, igual que, si vamos al caso que me faltó la vez pasada, que me arrepentí no haberlo mostrado. Está el nano Arduino. Veo que es chiquitito, mira así. Claro, no te quise decir nada, pero a veces, Sí. por ejemplo, en la protobar entra. Entra. No te quise decir nada. No, me olvidé la clase No, pasada de no, no, comprarlo. no, está bien, El nano Arduino viene con, o sea, creo que si no me equivoco trae un poquito más de salidas digitales, entradas digitales. La memoria obviamente es baja un poco, pero es para lo que vamos a hacer, eso es alcance. ¿Seguimos? Hay drones armados con nano Arduino, hay móviles de competencia con los nanos, o sea, que sale mucho más barato que un uno. Pero Lo que yo decía la pasada, con el Arduino, por ejemplo, si yo agarro un Arduino y lo dejo allá, hoy un Arduino sale casi 600, 700 pesos, y quedó mi central de alarma y quedó, y chao, y perdí mi Arduino. Cambio con este, o sea, sale, creo que debe estar 200 pesos ahora, en el mercado libre. Que quede, o sea, no, es más bien en interfaz que se adaptan ya a los socalitos de esto. Ah, depende del proyecto que Sí, esto, por eso digo, depende de lo que quieran ustedes. Si quieren trabajar con esto, lo hacen. Si quieren trabajar con esto, El tema acá también, aparte de las patas o los pines que vas a ocupar, es la cantidad de código que le vas a poner. Porque por ahí te ocupas pocos pines, pero tenés un código muy grande y te exigen poner una muy grande. claro, O sea, era cuando depende del proyecto. Es más, como les decía la pasada, el que no quiere gastar en todo esto y se compra el Nodenku solito, el módulo solo, y tiene creo que 2 entradas o salidas, listo. Depende de lo que vaya a usar, o sea, no hace falta que. Después todo lo otro lo que vaya a conectarlo a la salida, cómo conectarlo, es lo mismo para esto que para cualquier otro módulo. Pero sí o sí necesito conocer las entrañas de los dispositivos para, o sea, las entradas y salidas para saber con qué tensiones trabajan, ¿entiendes? Y eso adapto yo. Por ejemplo, si hablamos de relé, como hoy, le puedo mostrar un relecito de este tamaño y le puedo mostrar un relé industrial. Y cumple con la misma funcionalidad, hace lo mismo. Pero ¿Cuál es la diferencia? ahí, o sea, esto está para parte industrial, carga mucho más pesada, y estos son para microelectrónica. ¿Entendés? Por eso, o sea, todo depende de lo que uno quiera. Los electromecánicos, por ejemplo, nosotros los electrónicos tenemos que estar perforando la placa para que entre el relé o la resistencia. Por ejemplo, los electromecánicos más se basan en zócalos. Conectan el relé, lo conectan y listo. Y acá cablean. Y esto vamos bien. Bastante, o sea, se utiliza mucho en automatización porque es rápido. El costo, y bueno, el relé que usamos acá en el electrónico sale 40 pesos, 30 pesos. Estos están en el mercado y andarán entre los 800, 1200 pesos. ¿Entiendes? O sea, hay diferencia y depende de lo que van a querer armar. ¿Entiendes? Bueno, primero que todo, la resistencia, o para calcular la tensión que yo necesito adaptar a la salida de mi Nodenku o de mi Arduino.
Vamos para que se entienda. Tensión de Arduino, para que si toque, que todos lo conocen, Arduino, menos la tensión de la carga que voy a conectar. Siempre va a ser así. Especulemos que, y hago la diferencia, especulemos que yo quiero conectar este diodito LED a una moto. Si no me equivoco, la mayoría de las motos trabajan con 12 voltios. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces va a ser la tensión de la moto menos la tensión de trabajo de LED. Eso me va a dar la tensión de salida que yo voy a obtener para calcular la resistencia. Para que no se queme, digamos. Para que no se dañe la resistencia. El diodo. ¿Entiendes? No, porque no puedo agarrar la resistencia, conectarla a la moto, porque voy a ver un esplendor, pero va a ser el último esplendor que va a tener. Después. Entonces hay que... Una vez que yo tengo el valor de esa diferencia, si quieren copiarlo, si no, no sé si buscar una página acá, ¿no está? Recién calculo la resistencia con el valor que obtuve. ¿Estamos? Ahí sí aplico la ley de Ohm. Donde tengo la tensión sobre la corriente, o sea, ¿qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es que cuando yo me fui al boliche y le pregunté al que me vendió el diodito LED, ¿qué corriente maneja la diodito LED? Y tal vez 20 miliamperes, 15 miliamperes. Bueno, ese dato que le da el de Huaín, el de Magri, el de Barranqueda, o donde hayan comprado el componente, es la corriente de trabajo de esa. No es la corriente de trabajo de la moto. Porque si vamos a la corriente que drena una batería de una moto, es alta. Entonces, una vez que yo tengo el valor que calculé más el dato de mi carga, me va a dar aproximadamente un valor de una resistencia eléctrica en ohm. ¿Se entiende? ¿Profe, esa medida de ampero de qué es? Ampere, o sea, nosotros tenemos, cuando medimos la corriente eléctrica está hecho en una unidad de medida, vamos a decir, unidades que se convierten para adaptarse. Vamos al caso, por ejemplo, tenemos un ampere de corriente, o sea, es como yo nombraría a la unidad, siempre en ampere, y quiero pasar esta corriente a miliamperes. Entonces, tengo, Cero. o hago una regla este simple. ¿Sí? Un ampere, ¿a cuántos miliamperes sería? 1000. No. Y la corriente que quiera, Que trabaja, con digamos. la que va a trabajar la carga, va a ser, por ejemplo, 0,017. 17. Ah, no, 3. Bueno, ahí lo que hago es, lo que hago es simplificar y hago por esto, bueno, dividido esto sería. Y ahí me daría la unidad de corriente que obtener. ¿Entiendes? Obviamente que yo a la salida de uno de estos dispositivos no voy a tener corrientes superiores al ampere, o sea, trabajaría con 20, 15, 10 miliamperes, ¿se entiende? O sea que varía entre 10 y 20, digamos. Entre 10 y 20, es lo mismo que un relé. ¿Entiendes? Es por eso que ahora le he explicado cuando conectamos una carga más pesada. Este dato que yo tengo acá, normalmente siempre el comerciante te va a dar en ampere, ¿se entiende?
pero en verdad sería 17 miliamperes lo que estaría consumiendo ese LED. Eso para que me dé a mí un valor en ohm. ¿Estamos? Bueno, si yo voy al comerciante, al boliche, a comprar una resistencia de 88 ohm, no voy a conseguir. Es muy probable que el comerciante me diga una resistencia de 82 ohm o una resistencia de 100 ohm. Y entre este y este valor va a funcionar. ¿Cuál es la diferencia? Es que tal vez con este valor el LED me prenda con un poquito menos de intensidad. Y con este me dé un poquito más de intensidad. ¿Bien? Ahora, si yo voy es más, cuando voy a seleccionar un diodo LED, si yo quiero visualizar, hoy de moda está el de alta eficiencia, todo el mundo compra alta eficiencia, pero por ejemplo, de día, el de alta eficiencia no se ve. Y si yo quiero señalizar, por ejemplo, aquel tablero que utiliza color rojo utilizaría un LED normal, común, vamos a decir. También depende de dónde lo voy a utilizar. ¿Entiendes? No porque el de alta eficiencia a la noche funcione bien de 10, bueno, voy a poner mi proyecto. Le queda lindo, sí, pero siempre pensando en dónde lo voy a utilizar el LED que necesito. Por ejemplo, estos LED, aunque ustedes no crean, están acá y deben tener, son del año 2000, 2003 más o menos. Y si yo le doy alimentación con una carga de 5 voltios, hay veces, o sea, es como si fuera que necesitaban mucho más corriente, mucho más tensión para que se prendan. Hoy en día, con una tensión y una corriente baja ya es suficiente, mucho más que eso, para señalizar. ¿Entienden? Si yo le doy para que conecten esto al Arduino no salida y ustedes le dan 5 voltios, ni lo prenden. Y ustedes le culpan al Arduino. Y no es justamente que los LED venían con un fósforo más o menos pesado, entonces no arrancaba. No lo excitaba de la forma como tenía que hacer con las tensiones que venían antes de los micros. Además consumía más. Y consumían más. ¿Entienden? Hoy ustedes con un soldador y están soldando y muchas veces tocan un LED, ya se prende por la propia estática, ya se prende. ¿Entiendes? No necesitan tanta corriente. Estos consumían bastante corriente, bastante tensión, para lo que antes era la parte. Antes se usaba mucho lo que era assembler, la parte de microchip. Estaba el PIC 16, F84, el 77. Yo trabajo con eso, ¿no? Trabaja. Todavía. Y no había tanta diversidad de plataformas para buscar. O estaba ese y este, por ejemplo, te permiten ahora, o sea, poder simularlo en la propia placa. Para la familia de microchip, por ejemplo, tenían que armar para cada micro una placa, un simulador. 16F84. Sí. Ese fue el más fácil que tiene. Y es cierto, había que armar todo, y hay que armar hoy día. Yo considero que hay dos ramas, la profesional y la educativa. La educativa esta es fabulosa y en cierta forma supera. Pero lo que es la fidelidad, no fidelidad, fidelidad vamos a decir. La seguridad. La seguridad, lo que tienen eso es lo que es el microchip, es otra cosa. Esto cayó un trueno allá cerca o alguna estática, chao. En cambio lo otro era industria del momento. Yo trabajo con eso, no perder nada en eso, te digo, no. Esto, por ejemplo, si ustedes se compran un Arduino, como les explicaba la pasada, chino, y es muy probable que en pocos tiempos no lo reconoce el USB, tienen esa desventaja. En cambio, lo que es microchip, lo que venía en la plataforma, era otra cosa. Armaban es más, para cada PIC venía o tenían que comprarse una placa donde entraban los zócalos, donde cada dispositivo se conectaba dependiendo del PIC que iba a programar. Pero no lo podía simular.
o lo simular en el programa, que usted había diciendo dónde está el LED que prende en el programa, porque era todo hexadecimal y era difícil poder verlo. No como esto que usted pone en la placa y le está parpadeando LED. O ya está, encuentra en el promedio. O sea, hay bastante diferencia, pero o sea, esto le da más la posibilidad de animarse. En cambio, lo otro era, si te equivocaba feo, te salía caro. Ese sí que es caro. Sí, es caro. Hoy en día se sigue utilizando las placas. Sí. Pero justamente por esto, porque le repito, esto conectan en un sistema y cayó, es como los LCD de hoy, los teles. Cae un rayo, Sí, chao. una escala atmosférica hay, ya. En cambio el tubo sí. ¿Me dejas hacer un... Sí. Mira, te digo, esto por ejemplo para una ECU, ya sea de auto o de moto, olvidate, no sirve. Pero microchip para una ECU, la ECU es la computadora del auto y la computadora de la moto. No tenés con qué darle, se banca todo se banca. Esto no. La primera interferencia de alta tensión de chispazo, chao. Chao. Eso es lo que, por ejemplo, un PIC 1674 hoy está entre 200 pesos, 250 Sí, capaz está que barato. Los grandes están caros, pues ya vienen con Wi-Fi, vienen con Bluetooth, vienen con Ajá. USB, vienen con todo. Pero es caro. Y ustedes con esa plata se compran un movilito capaz de tranquilo y hacen mucho más. Pero vamos, o sea, es a modo educativo. Por ahí, es más, yo que lanzaron no hace mucho una satélite con una plataforma Arduino, una placa Arduino, o sea, unos nanosatélites. Pero, o sea, llegan hasta una altura y no superan al otro, o sea, está hecho para cosas muy específicas, ¿entiendes? Pero está bueno, o sea, tampoco le quiero romper el alma y decirle fútbol, terminar que no. Está, o sea, a lo que es ahora, lo que pueden llegar a ser se adapta. Pues. Después usted dice, bueno, me sirvió para esto, pueden migrar a otra plataforma, por ejemplo, si hablamos de la Raspi, es una plataforma también estudiantil, pero si quieren algo industrial, compran un móvil de board, por ejemplo, que está entre los 10.000 y 12.000 pesos. Y es placa mucho más fuerte, resistente a las temperaturas, o sea, es otra cosa. Pero, bueno, una vez que se entendió más o menos esto, o sea, que necesito sí o sí tener los datos de con el que voy a trabajar en la mesa de trabajo, o sea, el plano, los datos de cada cosa que estoy teniendo para empezar a adaptar a la placa. ¿Se entiende? Una vez que yo tengo estos datos, bueno, calculé y obtuve el momento del rango de la resistencia, puedo calcular si quiero la potencia eléctrica en la resistencia. Esto modo educativo otra vez. Si voy a conectar a un dispositivo de estos una resistencia eléctrica, obviamente no le voy a conectar. Pero sí, o sea, es demasiado, ¿entendés? Somos argentinos y lo vamos a hacer igual, pero no, con tal de solucionar el problema. Pero se hacen unas cuadras en bici, caminando con el transmitter más, te van hasta la casa electrónica y compran. Esto es de 1/4 watt, ¿entendés? Mucho más que esto nos van a necesitar para conectar la salida. Ahora, si es para una moto, ahí sí. Le digo siempre la moto porque le comenté la clase pasada que había un alumno que tunea moto y está con el cálculo de la resistencia LED y en base a eso él arma, dependiendo de la cantidad de luz que la pone en la moto. Bueno, entonces, una vez que tiene el valor de esa, ¿cómo era? Resistencia. De esa resistencia y tienen el valor de la corriente que va a consumir la carga, pueden tranquilamente calcular la potencia eléctrica de esa resistencia y bueno, la adaptan a su proyecto. Si no, si en el mercado le ofrecen un poquito más grande, igual va a funcionar. ¿Se entiende? Siempre que en la electrónica las cosas estén un poquito por arriba, es mucho mejor. Trabajar los límites para abajo es
Después te jugar sale caro. con el anillo, ¿entiendes? Entonces, traten de siempre tener, como le digo, los datos y obviamente el mapa de las entradas de salida del dispositivo con el que van a manejar. Todo ustedes lo consiguen en la red. Sí, un pedacito, Sí. Tener un pedacito. Sí. Es más, si usted dice tengo que ponerme a leer, le digo para los perezosos, pongan el Nodenku, vayan a imágenes. No tienen que estar buscando, vieron que le ponen todo. Sectoricen y les resultaría más fácil por ahí. Bueno, lo imprímanlo porque muchas veces no tienen la computadora o se quedan sin batería. Lo imprimen y ya tienen su carpetita de proyectos para empezar a trabajar. ¿Sí? Pero acostúmbrense a trabajar con los planos, con todo, no mentalmente, porque ahí es donde puede llegar a equivocarse. O en un grupo, si uno quiere entender lo que hizo el otro, lo único que le queda como evidencia es trabajar con el plano. ¿Estamos? Bueno, dependiendo del multímetro, ¿cuál es mejor? Y todo depende del cuidado que le den. Conozco gente que tiene un multímetro que compró el que le salía 200 pesos, 100 pesos en su momento, y hasta ahora anda, depende del cuidado que le dan. ¿Bien? Por este tipo, que es uno de los más económicos que hay en el mercado, se divide. Tiene la división de tensión continua, tensión alterna, corriente en continua, no en alterna, corriente en continua, porque muchas veces mandan la corriente acá y quieren ver la corriente que consume el foco que compraron, porque quieren quedar bien en el asado, entonces, o demostrar que saben, entonces me apagan. Es corriente pero en continua, que es diferente a la corriente que se consume en alterna. Por ejemplo, no sirve para medir corriente en alterna. ¿Estamos? Buscarían otro, por ejemplo, este es un tester año 2000, uno de los primeros Zurich. Tiene para medir corriente en alterna. Entonces, tiene capacímetro, tiene medidor de transistores, de semiconductores, pero todo depende para el uso que le van a dar a ustedes. Uno así, sobre alcance. Y por otro lado, sepan leer las unidades. Al ser barato, cualquier error quema, daña. Eso es lo que tiene. Siempre tranquilos y seleccionan la unidad que desean medir. Tienen una unidad de continuidad. ¿Para qué le va a servir eso? Es para saber si su circuito hace contacto o no, si hay continuidad. Y después de la resistencia eléctrica para ir obteniendo los valores que han calculado o lo tienen. Nunca midan, si estoy por medir tensión, siempre agarro de las manijas, nunca, porque tiene su efecto. Y si voy a medir una resistencia eléctrica, de un lado puedo sostener y del otro sí leo. O sea, sin tocar con los dedos, con ambas manos a la resistencia. ¿Entendés? Porque varía. Si yo tengo el tester y pongo una escala bastante. Vamos a sí. Por ejemplo, yo si toco, tengo una pequeña resistencia eléctrica, una resistencia en el cuerpo, no digo eléctrica, pero tengo una resistencia en el cuerpo. ¿Sí? Esos valores, alteran. yo al tocar así, transmito también al componente. Imaginen, queda un paralelo a esta resistencia. ¿Entiendes? Y me van a decir, pero si mi cálculo me da y capaz en toda la noche tratando de resolver, siempre es tocándolos. ¿Entiendes? Ahora, si está conectado en la placa, de vuelta, sin estar tocando la placa o ambos terminales sobre lo que me interesaría medir. ¿Se entiende?
tengo un compañero ingeniero que siempre cuento la anécdota de eso de querer quedar bien, decir, más que nada por el tema a la hora de cuidar el instrumental. Nuestro profesor nos había dicho cómo verificar que dentro de si el horno microondas tenía pérdida de campo por el magnetómetro de frecuencia. Y un profesor de física atómica. Y él nos decía, pongan el celular dentro de la unidad del microondas y llamen. Obviamente cerrado y sin prender. Esa parte le faltó. Desenchúfenlo y llamen. Si entra la llamada, suena, frecuencia que entra, frecuencia que sale. Entonces, cuando ustedes están mirando el pollito a ver que se está cocinando ahí, cuánto falta, lo pueden hacer bastante más alejado, o unos metros más, pero nunca despegado. Ahora sí, se aseguran que no hay pérdida, bueno, miren todo lo que quieran, total. Y este compañero fue a la noche, llegó a fin de semana, un asado entre toda la familia, le pide al tío. Y él hablaba, creo que, y se ve que lo que le quedó fue eso de cómo demostrar que porque estaban calentando agua para la criatura, no sé qué, en el microondas. No, tío, pero vos sabés que eso, ¿no? Yo seguro, sí, Uni se llama, no le digan nomás. Metió el microondas, préstame tu teléfono y Chao. puso el teléfono, y bajan, y bueno, entonces le dice frecuencia que entra por las ondas electromagnéticas, y todo le enviaron así en la mesa y conecta, le van a cierra y se ve que el acostumbrar de mandarle enter, pero cerró y enter, y eso, se fue la onda, lo que vio que pasó fue el alma del celular y bueno, pues por eso, o sea, siempre trabajando con cuidado, y si van a querer quedar bien, lean los datos y las unidades del test. ¿Entendés? Bueno. Miren, acá hay otros valores, otras residencias. Y así, por una... Después tenemos los potenciómetros. Tenemos los potenciómetros, y así metemos uno acá. Estos componentes, o estos potenciómetros, este es un preset, en verdad, no un potenciómetro, es como sería como el potenciómetro sin ropa, vamos a decir, porque es lo mismo que lo que está dentro de un potenciómetro. También es una resistencia variable. En el caso que por ahí son las 3 de la madrugada y consiguen, pueden buscar un potenciómetro, un preset, miden más o menos al valor que quieran adaptar al valor de la resistencia y pueden utilizar incluso como una resistencia eléctrica. Obviamente que esto, tengan en cuenta que es un carboncito que donde tiene que circular muy poca corriente, no es para conectarlo a un motor y para regular la velocidad, ¿se entiende? Por ahí si yo conecto a un motorcito esto, me soporta, pero esto lo termina dañando. Esto es para, más que nada sirve para ajuste, ¿entiendes? O salvarme en este caso algo, salir el momento. Bueno, en el Power van a encontrar todo lo que es la simbología. Después van a ver, tienen la parte de capacitores, ¿entiendes? Le hace la diferencia de para qué sirve uno, para qué sirve otro.
Esto es lo que sea electrolítico, les digo, o sea, se consigue en el mercado de bastantes amplios valores, pero siempre cuando hablamos de valores, si yo quiero filtrar algo, o un ruido eléctrico o algo, esto trabaja con 5 voltios máximo. Obviamente no voy a comprar un capacitor de 35, 50, 600 voltios, o sea, porque por cuanto más voltaje soporta, más caro se hace. ¿Sí entienden? O por ahí pueden comprar los que usan las computadoras, las placas madres, que son chiquitas, de mejor calidad, vamos a decir, la familia de los electrolíticos, los capacitores. Y después tenemos los cerámicos, que también, como la resistencia eléctrica o como vienen por valores, vienen tabulados, pero son más fáciles de leer. ¿Entienden? No es que, por ejemplo, esto tiene un pequeño código de colores que después le voy a mostrar tiene una banda de colores, es bastante amplio, y esto vienen ya en un margen mucho más pequeño. Lo que se consigue si tenemos que comparar con una resistencia. Fíjense que tenemos resistencia hasta al orden de los 250 megones, o sea, es muchísimo. O sea que en capacitores tenemos, está limitado la capacidad de faradios. La diferencia es que me sirve como para filtrar ruido eléctrico, y más se usa para filtrar ruidos producidos por los semiconductores. Es más, si alguna vez desarmamos uno de los transformadores, muchas empresas en un puente rectificador, que después vamos a ver lo que es un puente rectificador, le ponen en paralelo a los deditos estos filtritos para justamente filtrar ese pequeño ruido. Si voy a utilizar para circuitos muy específicos, ¿se entiende? Acá justamente no se ve mucho por el cerrón, pero le explicamos menos cómo leer el código del numérico que trae el capacitor cerámico. ¿Entiende? Y obviamente acá les separé la simbología que pueden llegar a encontrar. Por ejemplo, van a decir, pero ellos traen dos. Normalmente, por ejemplo, estos tipos de capacitores, o traen los aire acondicionados que traen en un solo capacitor, traen dos. Un capacitor nuevo. Claro, traen dos en uno. O sea que. Encima no se consigue. No, cuesta, pero hay. Fíjense, si hablamos la parte de diodos, usamos así o tenemos en SMD. Los electrolíticos también vienen en SMD. No sé quién pasa. No puse. Y después tenemos la parte de otros componentes, que esto lo vamos a ir viendo. Esto me lo piden ahora si quieren. Está bien armadito para ir leyéndolo. Bueno, yo le voy a repartir al azar una receta, unos LEDs. Voy a mezclar con algunos de los viejitos. Voy a pasarle una resistencia eléctrica al azar también, y ustedes calculen, vean, dependiendo qué resistencia tienen, lo calculan para conectarlo a una fuente. ¿Se entiende? Tengo una fuente de 12 voltios, 1,5 amperes de salida. Vienen, lo buscan nomás, lo probamos y listo. No hace falta armar un protoboard, lo pueden armar de forma araña, vamos a decir, pero teniendo en cuenta el calculito que vimos. Van a hacer la inversa. No, calculá y después probamos. Claro. O sea, van a decir, y el código de colores. Aquellos que no entienden sobre el código de colores, por eso traje los multímetros. Van a seleccionar la escala, van a medir el código, el valor que tienen, me llaman y en base a eso lo vamos haciendo. Una forma para aprenderse el código de colores que a mí me resultó en su momento es cuando antes venía una revista que se llamaba Práctica Electrónica, y la mayoría de esas revistas, creo que también la Lupine también tenía, decía el código
y el color estaba especificado. No decía MMR, decía marrón rojo. ¿Entendés? ¿Viste? Bueno, y bueno, y anotaban en su carpetita qué significaba. Aunque tenían anotado en la revistita, iban haciéndose su tabla. Entonces, si buscaban por el código, el color, y después ya se iban dando cuenta que el código siempre era dependiendo en donde uno donde trabaja, qué resistencia siempre usa. La más utilizada acá, la que vamos a usar, siempre va a ser de 1 kilo, 100 kilo, 10 kilo, más de esa gama, de 1 megón, no creo, ¿entiendes? Un kilo, ese es lo que necesitaba. ¿Quieren ir pasando? ¿Quién quiere? ¿Profe? ¿Quieres jugar? Real. La resistencia no tiene, o sea, no tiene por ejemplo positivo o negativo como podría tener por ejemplo un LED. Por lo tanto puedes tomarle de cualquier lado. ¿Quieren intentar? Y ahí por ejemplo muestra Ya está. acá, porque yo sé que este es de 1 kilo, acá pongo 20K, por lo tanto sé que me va a dar menos de eso. Si no tengo que aumentar la potencia. Y ahí muestra 1. O sea, gira en torno a 1, digamos. Sí, 1 kilo. Ese es 1 quilombo. Sí. Y en el tester siempre tienes que poner para medir la resistencia, siempre donde aparece la letrita omega. Griega. Siempre en omega, digamos. Claro. Sí, sí. En este caso porque trabajamos con Con Sí. potencia, intensidad, resistencia. resistencia. Listo. Justamente para esos casos. Por ejemplo, tenemos el código de colores, donde usted hace clic sobre el código, pueden seleccionar las bandas, de cuántas bandas es la resistencia con la que cuentan, 5 bandas por ejemplo, y ustedes le van agregando la banda, el color que ustedes están leyendo y automáticamente le va diciendo. ¿Entiendes? Es una herramienta. Ya que piola. ¿Cómo se llama la aplicación? ElectroDroid. ElectroDroid. Sí. Después tenemos ley de Ohm. Acá por ejemplo le da el circuito con la resistencia eléctrica y ustedes dependiendo del valor de tensión, corriente o resistencia que tengan le van agregando y ya le va trazando los resultados. Incluso tienen para lo que es CMD, ahí ponen el código en CMD y le van lanzando el resultado de qué número sería. Sí, la tinta del... Así que se olvidan de la lupín. Joya. Ranga esto. Está conectado a una pila, un Sí. portapila. Portapilas. Y ahí le medí en paralelo. ¿Pero así para así o...? Así está bien. Sí, perfecto. Pones en tensiones, perfecto. 2, Che, ¿y el dedo? No, bueno. Eso lo del dedo no... No, cuando hay tensión no. Así en las tensiones bajas no. Está en serio. Ajá. Cuando hay una tensión, por ejemplo, en alterno o ahí, donde hay mucha corriente, sí. Entonces 2 voltios, ¿eso es lo que consume el LED o lo que tiene sobra? ¿Eso es lo que tiene sobra? Eso es lo que está consumiendo ahora. O sea, si desconectamos esto acá ahora, y medís el portapila, la pila. Falso contacto. $2.87. Es lo que tiene de carga. Más si vos le haces la diferencia de lo que te consumió acá, te da la tensión del trabajo. ¿Sí? ¿Cómo entonces? Tenemos el voltaje de la pila, Yo sugiero cuando es así. 288 Cuando ves que no aparece es porque la escala es muy baja. 2,2 kilo ohm, 2,2 kilo ohm. ¿Cuánto te da Ahora ves, la fuente que yo te di es el que
tiene allá de 12 voltios, 1,5 Hz. Tiene que adaptar esa al que LED te lo para- aguanto. Una vez te lo aguanto y. a una resistencia más o menos parecida. Entonces, el LED. Ahora, sí. ¿Y a cuánto? $2.35. No, sigue decayendo, hay que seguirlo. Había caído enseguida. ¿Y eso es lo que estás haciendo o que estás calculando? Sí, para saber cuánto voltaje consume. 234 contra 288. O sea, vos haces 2,88 menos 2,34, digamos. Y ahí sacas el valor de la resistencia. 8765. ¿Viste? Ahí sigue, ¿no? No, hay que revisar nomás el voltaje de este porque nos pega pico y encima este está más o menos que parece que está fallando. Bueno, Mira, ahí tiene como ¿algo más, che? Ya sabemos la- ¿Y este? ¿Sale o no sale, boludo? Ese no sé. Para ver. Planteo ahí, o sea, si yo tengo a mi video LED, y conecto la resistencia acá o acá, la resistencia, el LED tiene que funcionar igual. Entonces, cuando yo le doy tensión, ahí tiene. Esa es la gráfica, ¿eh? Sí. Ahí tendría que, una que yo conecto mi batería, conectando la resistencia de un lado o del otro, tiene que funcionar. Ahora, cuando yo tengo en un controlador, o decir en un TIC, dependiendo cómo voy a dejar yo mi programa, siempre tengan en cuenta la referencia con cual yo voy a activar a select o a sacarlo. Acá, si yo le doy por programa un 1, ¿qué dijimos que un 1 podría ser? Puede ser 5, 3 voltios, dependiendo del controlador. Este sería como mi fuente, mi pequeña fuente, ¿entienden? Para alimentar el LED. Hagan de cuenta que ahí conecto la batería. Entonces se prende el LED. Eso lo hago por software. Ahora, si yo te digo que este LED se tiene que activar con un 0, o sea, ¿qué es un 0? Vamos a decir, una referencia negativa, no negativa, sería que no tengo tensión. Cada vez que yo envío un 0 a esta salida, si yo tengo positivo acá, se tendría que prender. ¿Entiendes? Pero eso lo puedo hacer por software. ¿Estamos? Ahora, si yo conecto mi resistencia acá, o por convención, como le decía el compañero, siempre la resistencia va conectada en positivo. La resistencia eléctrica en un diodito LED lo conectan en positivo. O sea, sería en el ánodo. Pero si ustedes conectan esto acá o allá abajo, igual que el Ahora, la orden de cómo quiero que yo se prenda, eso después cuando lo veamos más adelante, ya lo podemos hacer por software, no es necesario que tener en cuenta ahí la fuente. ¿Estamos? Acá en la protobar, cuando vos tenés, por ejemplo, esta primera pista van a ser, no es como esta. Otra pregunta. Acá cuando vos tenés Vamos de vuelta. una conexión acá, tenés Para cuatro aquellos que quieren medir puntos para tensión, hacer empate. siempre Para que se- yo tengo que medir en paralelo a la carga, a lo que quiero medir. ¿Estamos? Siempre yo voy a conectar el voltímetro y si quiero medir la caída de tensión que hay acá o la caída de tensión que tengo acá, siempre va a ser en paralelo. Para medir corrientes o el consumo que tiene en corriente eléctrica, sí o sí yo tengo que interrumpir el circuito.
La corriente eléctrica siempre se mide En en ampere. serie. ¿Estamos? Serie justamente por, sigue una misma línea en el circuito. ¿Estamos? Yo midiendo la corriente que tengo acá o acá, siempre me va a dar un mismo resultado. Pero siempre yo mido en serie a la corriente eléctrica. ¿Estamos? En paralelo, voy a medir con el instrumento todo lo que sea tensión. Estamos hablando corriente en corriente, o sea, medición de corriente continua. Para alterna se mide también en serie, pero para corrientes más grandes ya viene un instrumento que se llama pinza amperométrica, que justamente es, acá no lo vamos a usar porque no es necesario medir acá. Pero, como preguntaba el compañero, ¿cómo medía la tensión o la corriente del LED? Y bueno, si tienen un protoboard, directamente, si arman el circuito, conectan la resistencia, Eso nos fuera a alimentarlo con 3 voltios. pueden conectar acá el amperímetro, Pila de 1.5. y acá el diode. Ese se acuerda porque ese es mucho. El mismo voltaje que tiene esto. Entonces miden el consumo que era, pero siempre el instrumento en serie. ¿Listo? Pero ese con una resistencia. No, no necesariamente. No, porque parece que está al lado de la. Profe, Sí. a Bueno. las 12, ¿no? Sí, ahora sí me voy a dar un poquito más, pero así. Ahí sería así. ¿Y cómo se mide el multímetro? En el multímetro, ¿cómo se Multímetro. Este es el. Ahí listo. Ponen acá la resistencia. Ahí. Ahí. Fíjate que tener una de 10 amperes, mira, cómo está. Acá te dice el instrumento 10 amperes. Cuando está por conectar de 10 amperes, ahí sí pasa lo pasas acá. ¿Entendés? Cuando pasó No, el rojo lo pasas acá. ¿Pero cuándo? Cuando es de 10 amperes. ¿Entendés? No creo que consuman 10 amperes, así que no. ¿Sí? Ah, guacho, yo no lo vi. ¿Qué está haciendo, bro? Y eso es en serie, pero necesito tomar aparte. Y explícame el protoboard. Protoboard vos tenés dos canales, tenés el positivo y el negativo, como a la izquierda y a la derecha, y estos, en diferencia de los que tenés acá en el medio, estos van a ir así derecho, de acá hasta el fin. En cambio, los que están en el medio vos tenés 5 pistas unidas, son 5 pistas. Vos, por ejemplo, puedes conectar acá una resistencia, acá al otro lado, y acá tenés otros 4 puntos en los cuales puedes hacer empalmes para otras partes del circuito. Acá, por ejemplo, entonces va a ser todo así. Todo esto va a estar unido, todo esto va a estar unido y cada línea está separada. Y no importa si está al lado de esto. Este y este están separados por esta línea divisora. Bien. Así nomás simple. Tener 5 puntos y a conectar, por ejemplo, un componente en uno y el otro componente en otra pista distinta y tenés 4 puntos para hacer uniones. Bien, explícame cómo funcionaría esto. En este caso, por ejemplo, la resistencia está en este punto y en este, o sea que tengo acá 4 puntos para hacer empalme con otro componente en esta pata y acá en la otra. Bien, ahí está. Ok. Sí.